Buenas noches. Hoy vamos a iniciar el estudio bíblico correspondiente al sector de San Diego de Tres Ríos. Y entonces hoy vamos a estudiar el último capítulo del libro de Ruth. Ese es el capítulo 5. Entonces voy a leer para ustedes el capítulo 5 de Ruth. 4. ¿Será? 5 o 4. 4, sí. Dice la Biblia que yo tengo, dice un título, dice Boaz se casa con Ruth. Me llamó la atención ese título. Dice así: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrate, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz
un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Cuando leemos una historia como esta, pues en nosotros se activa toda la enseñanza y todos los deseos y todos los sentimientos y todo lo que es inherente, digamos, a lo que está en primer plano de lo cotidiano que nosotros somos. O sea, cuando digo cotidiano es que somos muy llevados por las emociones, sentimientos y las costumbres que nosotros tenemos. Lo que quiero decir es que en esta lectura, si Dios no nos permite concentrarnos a nosotros en lo que tiene que ver con la salvación, entonces navegamos en una, ¿cómo le digo?, en una enseñanza pero muy terrenal, muy carnal. Entonces vemos, qué lindo, se casó Ruth con Boz y fueron muy felices. Y colorín colorado, ¿verdad? Esta historia termina como nosotros queremos. Pero cuando Dios nos permite a nosotros ver la palabra de Dios como un mensaje que está escrito de alguna manera codificado, o sea que está escondido, y podemos ver con la ayuda de los pastores y de la iglesia y el testimonio de la palabra de Dios y la revelación que Él nos permite, podemos ver que aquí realmente lo que existe es una palabra de confirmación de cómo Ruth fue salva. Y más que Ruth representa la iglesia. Ruth representa aquella humanidad completa que no merecía ir al cielo, o sea que estábamos malditos, y que por Jesucristo nosotros podemos entrar en la congregación de Israel, o sea que podemos entrar en el cielo. Ruth nos representa a todos nosotros, esa iglesia que está hablando Apocalipsis de que el Cordero viene a una boda. Él regresa y viene a casarse con la iglesia. Y todos nosotros somos Ruth. Ya vimos en el capítulo 1, 2 y 3 claramente el pecado, y vimos las consecuencias del pecado, y vimos cómo la misericordia de Dios andaba detrás de Noemí, y junto con Noemí venía Ruth. Eso somos nosotros somos Ruth. Entramos en Belén por medio de Noemí. Quiero aprovechar un poquito este tiempo que Dios nos permite para contarles acerca de unas preguntas son varias preguntas, pero
Hasta ahorita solamente he contestado una. Y es que básicamente tenemos un hermano en Panamá que Dios lo está usando mucho. Y hay algunos pastores que están alrededor de él que le están provocando persecución y están en contra de la palabra que él está compartiendo. Y básicamente el tema alrededor de todo esto es que ellos argumentan de que la salvación se pierde. Entonces, voy a leerles a ustedes más o menos una sola pregunta y voy a compartir la respuesta que yo le di al hermano Alejandro. A él le preguntan, o más bien él me hace llegar los argumentos de estos pastores que están ahí a la par de él. Dice que ellos usaron 1 Corintios capítulo 6 del 10 en adelante, y en esta palabra la Biblia enseña de esta forma. Dice que 1 Corintios, voy a ir un momento ahí para leérselos. Dice 1 Corintios capítulo 6 del 10 en adelante, pero yo voy a leer del 9. Dice, dice así el 9. Esta es la palabra que estos pastores que están a la par de este hermano utilizan para tratar de convencer al hermano Alejandro de que la salvación se pierde y que ellos usan la Biblia. Entonces, hola, diácono. ¿Cómo está, hermana Janet? Deme un momento para verla, porque no la estoy viendo. Yo sé que usted me está viendo a mí. Ahí la veo. ¿Ya me ve? Sí, ya la veo, hermana Janet. Ay, vieras qué frío está haciendo aquí entre el río, diácono. Sí. ¿Cómo está, hermanita? Hermanita Janet. Dígame. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, hermana. ¿Y usted? Bien, gracias. Hermana Janet, es que ya Jenny y yo empezamos. Y sí, me supuse. Quiero avanzar, hermana Janet. Y sí, realmente no hemos avanzado mucho. Sí, te estoy buscando. Nada más dígame la cita para seguirlo ya. Hacia la izquierda. No, vamos a ver el último capítulo del libro de Ruth. Bueno. Y capítulo 4, sí. Pero quiero contestar una pregunta que le hacen a un hermano en Panamá. Y quiero compartir eso antes de ver el capítulo 4 de Ruth. Entonces nada más póngame atención, hermana Janet. Sí, está bien, tranquilo. Dice así. Voy a leer los argumentos que unos pastores utilizan para justificar que la salvación se pierde. Entonces dice 1 Corintios capítulo 6. Ellos usan esa palabra. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego ellos utilizan Apocalipsis capítulo
Apocalipsis capítulo 21. Voy a leerlo. Dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, entonces el argumento de algunos líderes y de la doctrina de que la salvación se pierde es porque digamos, estando todavía en este cuerpo, después de nacer de nuevo, muchas veces en nosotros hay algunos de estos pecados, como ser adúltero, fornicario, robar, borrachos, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que si una persona es adúltera, borracho y tiene todos estos, algunas de estas cosas, dice que y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, que por eso es que la salvación se pierde. Y utilizan otras citas bíblicas que dicen que cómo van a descuidar cómo van a descuidar dice aquí ellos ellos utilizan Filipenses 2:12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Sí. ¿Verdad? Entonces, claro, ellos desde esta óptica y ¿cómo le digo? Y tomar estos versículos así sin leer bien antes y después, y sin leer la palabra de Dios en otras partes, claro, así como ellos lo presentan, así se pierde la salvación de ellos. Sí. Ellos lo justifican así. En estos días, hace poco, escuchando al pastor Daniel Ho de Perú, él enseñaba y decía, y me impactó sobremanera. Él decía que todas las doctrinas y muchos grupos que tienen doctrinas espirituales alrededor del cristianismo y que también tienen otro tipo de ¿cómo le digo?, de enseñanzas o prácticas, encuentran en la Biblia una serie de versículos bíblicos que ellos los utilizan como fundamento para justificar sus creencias. O sea, que en la Biblia hay, ¿cómo le digo?, justificantes para digamos, decir que la Biblia enseña de esa manera, ¿verdad? Pero, yo me quedé sorprendido con eso y dije yo, mira, sí es cierto. Todo el mundo, o sea, en el mundo cristiano usted encuentra a las personas, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, y es cierto, la Biblia dice ahí, pero lo que ellos no logran ver es todo el mensaje perfecto, o sea, el mensaje correcto. ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Verdad? Entonces lo que quiero es, para no avanzar mucho en esto, y quiero decir lo siguiente. Vean, dice 1 Corintios 6, pero es tan fácil de enseñar que no leyeron correctamente,
Porque dice así, 1 Corintios capítulo 6, dice versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Entonces, el apóstol Pablo está guiando a la iglesia de los Corintios. Y entonces él, para explicar perfectamente el pecado y contrarrestarlo con la salvación, entonces él retoma, ¿verdad? Y dice, las personas que no han nacido de nuevo, o sea, los injustos, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, inmediatamente después, él le pone entendimiento quién es una persona injusta. Entonces, una persona injusta es aquella persona, dice, erréis, una persona que dice, erréis es que no se equivoque. Que no se equivoque, que no sea fornicario, que no sea idólatra, que no sea adúltero, que afeminado, que los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros. Él está dando ejemplos de personas que son injustas, Que no tienen la justicia de Jesucristo. que no tienen la justicia de Jesucristo. Entonces, a ver, no logran ver lo que el apóstol Pablo dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, todas las personas que tienen un perfil de ladrón, mentiroso, fornicario, adúltero, borracho, ¿verdad? Todas esas personas son injustas. Todas esas personas están camino al infierno, o sea, porque no pueden ir camino al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando las personas no tienen con claridad la salvación y cometen el pecado de no muerte, o sea, que son borrachos, que son ladrones, mentirosos, entonces ellos, como no saben exactamente la diferencia en lo que es el pecado de muerte y el pecado de no muerte, entonces por eso es que ellos se confunden y dicen que la salvación se pierde, ¿verdad? Pero los que tenemos la salvación bien clara, entendemos que ya no somos injustos, sino que ya nosotros tenemos la justicia de Dios, y que si somos borrachos, adúlteros o fornicarios, estamos en una posición del pecado de no muerte, que habla 1 Juan capítulo 5 versículo 16, porque hay dos tipos de pecado, el pecado de muerte y el pecado de no muerte. Pero estos pastores, como tienen la ley encima, y quieren hacer la obra, entonces si ellos, como ellos dicen que ya acepté a Jesucristo, pero de pronto un año después están otra vez todos borrachos por ahí, entonces dicen, perdí la salvación, ahora ya soy borracho. Pero ellos nunca, lo que sucede es que nunca fueron salvos, porque nunca entendieron que ellos eran borrachos, no porque ellos son borrachos, sino que el espíritu inmundo, que es el pecado, los ponía a tomar licor. Y que cuando Jesucristo, por medio de la palabra, le quitó el espíritu inmundo, o sea, le quitó el pecado, entonces dejan de ser borrachos delante de Dios. Su espíritu y su alma ya no es borracho, ya está santo, justo y perfecto. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, eso erais vosotros en otro tiempo. Eso erais vosotros en otro tiempo. Porque dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes éramos así, pero ya ahora ya no. Entonces, por esa razón yo quería compartir un poquito sobre esa parte de si se pierde o no se pierde la salvación. No se pierde la salvación. Una persona que Dios le haya revelado exactamente el Evangelio, sabe que el pecado no son temas inmorales, sino que los temas inmorales son señales inequívocas que una persona tiene el pecado allá adentro y que es el espíritu inmundo el que hace producir esas inmoralidades. Y que una vez que le es revelado la palabra de salvación, que son libres del pecado, entonces esa persona y su espíritu y su alma ya no tiene ese espíritu inmundo, pero en su cuerpo podrían quedar las malas costumbres y que eso se corrige, y eso es lo que se llama el pecado de no muerte, y la Biblia enseña cómo corregir eso. Y en otro momento yo puedo explicar eso. Y si alguna persona quiere preguntarme después de que escucha este audio, yo le puedo enviar un audio donde yo explico qué pasa con el pecado después de nacer de nuevo. Yo tengo un audio que acabo de compartir y ahí yo explico qué pasa con ese pecado después de nacer de nuevo. Bien, en resumen, estoy contestando una pregunta que tiene que ver con el tema de que la salvación se pierde o no se pierde. Entonces concluyo así: una persona que realmente recibió la salvación, recibió la misericordia de Jesucristo, es una persona que está en el cielo santo y que no hay manera de perder la salvación. No hay manera, porque lo que Dios justifica, lo que Dios toma, nadie se lo quita de la mano, nadie. Y hay que leer con entendimiento qué está hablando la palabra, pero la palabra le pone entendimiento usando otras palabras. Bien, termino este tema acá y voy a retomar el capítulo 4 de Ruth, pero voy a usar otro audio para que esto no quede muy grande. Entonces voy a parar aquí un momento y voy a continuar con Ruth capítulo 4.